Dime una cosa. ¿Alguna vez en el punto más profundo de la madrugada, cuando el silencio se vuelve tan pesado que casi te ahoga, has escuchado tu nombre? No el eco de una voz, ni un recuerdo malinterpretado. Me refiero a un susurro, rasposo y muy, muy cercano, que te despierta de golpe, obligándote a sentarte en la cama con el pulso desbocado, sabiendo, sintiendo en la médula que alguien lo dijo, pero estás solo, completamente solo. Es ese miedo primal el que nos desnuda, el que nos confronta con la idea de que la soledad, la que creemos nuestra, siempre está acompañada de algo que no tiene forma, pero sí tiene voz. Si has sentido esa punzada helada en el pecho, si has mirado esa esquina oscura del cuarto que nunca miras, entonces, y solo entonces, puedes empezar a entender lo que sucedió en Aguascalientes en 1934. Tienes que transportarte conmigo a ese lugar y a ese tiempo. No pienses en la Aguascalientes moderna, con sus ferias y su ruido. Piensa en el Aguascalientes de antes, el de la tierra ocre y el calor seco, ese calor que te abraza y te deja sin aliento. Piensa en un rancho pequeño, casi un caserío olvidado a pocos kilómetros de la capital, donde las vidas giraban alrededor de la cosecha, de la iglesia y de la escasez. Era una vida dura, sencilla, marcada por los ciclos inmutables del sol y la luna, y por el silencio, sobre todo por el silencio de la noche. Un silencio que no era paz, sino una sábana oscura y sofocante bajo la cual se escondían cosas muy antiguas. El protagonista involuntario de esta historia no fue un héroe ni un santo, sino un hombre común, con la espalda encorvada por el trabajo y la mirada cansada por las deudas. Se llamaba Don Genaro. Él vivía en una casucha de adobe en la periferia del caserío, justo donde la tierra cultivada daba paso al monte salvaje. Su propiedad era austera, pero tenía un elemento que la hacía valiosa y, con el tiempo, temible: un pozo. No un pozo moderno con bomba, no, un pozo de piedra y cemento, ancho y profundo, que había sido cavado, según decían los viejos del pueblo, incluso antes de que la revolución llegara a esas tierras. Era la única fuente de agua fiable en esa zona, incluso cuando la sequía apretaba. El pozo de Don Genaro era, de día, una bendición. Los vecinos venían con sus cántaros, agradecían la frescura y se iban. Pero la noche siempre fue diferente. Tienes que saber que la atmósfera alrededor de ese pozo se sentía distinta incluso bajo la luz del sol. La humedad que emergía de las profundidades era fría, enfermiza, como si no viniera de agua pura, sino de algo mucho más denso y antiguo que el simple manto freático. Los perros se negaban a acercarse una vez que el sol se ponía, y los niños, si osaban jugar cerca, eran llamados de vuelta con una prisa nerviosa por sus madres. El miedo no llegó de golpe. El miedo, como el moho en una pared húmeda, se extendió lentamente, gota a gota, susurro a susurro. El primer indicio de que algo estaba terriblemente mal no vino de Don Genaro, sino de una vecina, Doña Candelaria, una mujer de fe inquebrantable y nervios de acero, que no creía en aparecidos, sino en el trabajo duro. Una noche, justo antes de la hora de las ánimas, esa hora donde el sueño es más profundo y los límites entre los mundos se diluyen, Doña Candelaria se levantó con sed. Ella vivía al lado de Don Genaro y por costumbre o pereza, en lugar de beber de su tinaja, fue a la pileta exterior que compartía pared con el patio del pozo. La luna estaba escondida. Era una oscuridad total, de esas que duelen en los ojos. Mientras llenaba su jarra, escuchó algo. Un sonido tan bajo que al principio lo confundió con el crujido de las vigas o el viento jugando con los mezquites, pero luego se detuvo. Era un sonido constante, como una voz muy gastada tratando de formar palabras. Candelaria se quedó inmóvil, sosteniendo el cántaro, la respiración suspendida en el aire frío de la noche. Lo que escuchó, y esto es clave,
No fue un lamento, no fue un grito de dolor, fue una articulación. ¡Pedro! Doña Candelaria parpadeó, pensando que la fatiga le estaba jugando una mala pasada. Pedro era el nombre de su esposo, que había muerto hacía 3 años por la fiebre, y ella lo extrañaba con una tristeza constante. Pensó, es la pena, la mente me está engañando. Se dio la vuelta para volver a su casa, y fue entonces, mientras caminaba de espaldas al pozo, que lo escuchó de nuevo, pero con una claridad escalofriante, y esta vez el tono no era de nostalgia, sino de una fría y lenta confirmación. Pedro, es hora. Candelaria no era una mujer que corriera, pero esa noche corrió. Se encerró en su casa bajo el Cristo de madera y no encendió la vela. Se quedó temblando en la oscuridad pegada a la pared, escuchando el pulso sordo del silencio regresar. Ella no le dijo nada a nadie al día siguiente. ¿Qué iba a decir? Que el pozo de don Genaro susurraba el nombre de su difunto marido. La tomarían por loca. Pero el terror, una vez que te entra en los huesos, no te deja fácilmente. El patrón se repitió, pero ahora la maldad del pozo empezó a ser más ambiciosa. El pozo de don Genaro se había convertido en un registrador silencioso de la desgracia. Cada noche, pasada la medianoche, comenzaba su letanía. Al principio eran murmullos inaudibles, como el murmullo de 1000 personas ahogándose. Pero alrededor de las 3 de la mañana, que es el momento en que la barrera entre este y el otro mundo parece volverse más permeable, el pozo elegía una voz que sonaba como la tierra seca rascando el metal. Y esa voz decía un nombre. Genaro, el dueño, empezó a darse cuenta. Él dormía en la parte de su casa más cercana al patio, y el sonido, por más bajo que fuera, penetraba las delgadas paredes de adobe. Las primeras noches lo atribuyó a los coyotes o quizá a algún borracho, pero el sonido era demasiado limpio para ser un animal, demasiado grave para ser un hombre. Una semana después de la experiencia de Candelaria, Genaro despertó sudando frío. La noche estaba pesada, sin estrellas, y el pozo, allí afuera, a unos 20 metros, lo llamaba, no a él, sino a un niño que vivía en el caserío vecino, Ignacio. Genaro se levantó, se puso el pantalón y salió al patio. La luz de la luna, ahora sí visible, bañaba el pozo con una palidez espectral. La cubeta colgaba a un lado, inmóvil. Genaro se acercó con un miedo que le picaba en los ojos y se asomó al borde. Solo oscuridad. No había eco, ni reflejo, solo un abismo de negrura. Se quedó allí, denso, esperando que se repitiera. Y se repitió. Ignacio. Ignacio de la Cruz. El susurro era frío, arrastrado, como si la voz viniera de muy, muy abajo y tuviera que ascender por la columna de agua y piedra, deformándose en el camino. Genaro se retiró temblando. Esa mañana, a primera hora, fue a casa de la familia de la Cruz. Preguntó por Ignacio, un niño de unos 7 años, siempre inquieto. La madre, con el rostro desencajado, le dijo que Ignacio se había levantado en la madrugada con dolores abdominales. Para el mediodía, el niño había muerto, un mal que se lo había llevado en horas. El diagnóstico oficial fue disentería aguda, pero Genaro supo que no fue la enfermedad, fue la mención. Aquí empieza la verdadera opresión psicológica. Si estás escuchando esto solo y sientes el impulso de mirar por encima de tu hombro, no lo hagas. El pozo de Aguascalientes no necesitaba verte. Solo necesitaba saber tu nombre. A partir de ese día, don Genaro, un hombre sencillo y supersticioso, se convirtió en el guardián de un secreto atroz. El pozo no era una fuente de vida, era una agenda de la muerte, y las entradas se hacían entre las 3 y las 4 de la mañana. Genaro no podía dormir.
Se quedaba en su cama de catre, cubierto de sudor, contando las horas, esperando el turno de medianoche. Él sabía que el pozo elegiría a alguien, y lo peor no era saber que alguien iba a morir, sino saber el nombre de la víctima antes de que la desgracia ocurriera. Una noche oscura de marzo, el pozo susurró: Filomena. Filomena era la anciana del pueblo, la partera. Tenía 80 y tantos años, y su salud era frágil, pero Genaro sintió el mismo escalofrío. Corrió a casa de Filomena al amanecer. La encontró sentada en su silla de mimbre, aparentemente bien, pero con una palidez que no era de la edad, sino de la sorpresa. Le preguntó cómo estaba. Filomena le dijo con la voz apenas audible que había tenido un sueño terrible. Una voz fría la había llamado por su nombre repetidamente hasta que despertó. Ella creyó que era el llamado de Dios. 3 días después, Filomena murió mientras dormía, sin dolor aparente, simplemente dejó de respirar. El patrón se consolidó. La mención del nombre precedía a la muerte por un margen de entre 24 horas y 72. El pozo no mataba de inmediato. Advertía, registraba, preparaba. Le daba a la víctima un par de días de vida consciente, una crueldad silenciosa que hacía aún más terrible el presagio. Genaro trató de hablar con el cura del pueblo, un hombre joven y práctico que había llegado hacía poco. Le contó la historia del pozo y los susurros. El cura le escuchó con paciencia, pero lo atribuyó a la superstición, la mala digestión y el aislamiento. Le recomendó más fe y menos tequila. Genaro se fue humillado, pero no convencido. Él sabía lo que había escuchado. El miedo era demasiado real para ser un invento. El horror crecía porque Genaro no podía intervenir. ¿Cómo le dices a una persona: te van a llevar? Tu nombre fue susurrado por un agujero en la tierra anoche. Si te atreves a seguir escuchando esta historia, si quieres saber qué hizo Genaro para intentar detener el horror, tienes que prometerme algo. Prométeme que no te irás a la mitad, que te quedarás hasta el final, no porque yo te lo pida, sino porque el conocimiento de este tipo de cosas es una carga que se debe compartir. Suscríbete ahora a este canal, porque te aseguro que la verdad de ese pozo no te dejará dormir jamás, y necesitarás una comunidad que comparta tu desvelo. Genaro decidió que no podía vivir con ese peso. Tenía que detener al pozo, o al menos taparlo. Pero en 1934, tapar un pozo de agua potable era un crimen social. La gente lo lincharía si intentaba secar su única fuente. Así que optó por una solución temporal: la vigilancia. Se armó de valor y de una vieja escopeta que no había disparado en años, y se sentó cerca del pozo, justo a la hora donde sabía que el registro comenzaba. Quería ver si era un animal, un espíritu, o peor aún, un hombre haciendo una broma cruel. Se sentó en una silla de madera, la escopeta cruzada en las rodillas. El aire estaba inmóvil, denso de humedad subterránea. Escuchaba los grillos, el ladrido lejano de algún perro, y nada más. Las horas pasaron, lentas, dolorosas. El reloj de la iglesia, que se escuchaba en el caserío cuando el viento ayudaba, marcó las 3 de la mañana. Y entonces, como si esa hora fuera la llave de una cerradura putrefacta, el silencio se quebró. El sonido no vino de la superficie, vino de la profundidad, ascendiendo, resonando contra las paredes de piedra caliza. Genaro agarró la escopeta, el corazón latiéndole contra las costillas. No era un simple susurro esta vez, era un gemido articulado. «Joaquín». Genaro no podía ver nada. Se levantó y se asomó. La oscuridad en el pozo era total y parecía más oscura que la noche misma. «Joaquín, el que perdió las cabras». La voz se burlaba. Genaro reconoció el nombre. Joaquín era un joven pastor de la ranchería vecina,
conocido por su mala suerte. Genaro gritó en la oscuridad: «¿Quién anda ahí? Sal de ahí o te vuelo la cabeza». El pozo respondió, pero no con palabras, sino con un sonido que perforó la noche, el sonido de la cubeta de metal que colgaba a medio camino, golpeando el muro de piedra, un clan hueco y lento, como si algo la hubiera empujado desde abajo, o quizás como si algo estuviera usando la cadena para subir. Genaro no esperó. Disparó la escopeta al aire, el estruendo rompiendo el silencio como cristal. La onda expansiva le hizo vibrar el pecho. Corrió de vuelta a su casa, sin mirar atrás. Se encerró y pasó el resto de la noche temblando, convencido de que había alertado a lo que fuera que habitara esa boca de piedra. Al día siguiente, el miedo de Genaro no era por él, sino por Joaquín. Fue a buscar al pastor, que estaba desayunando en la casa de sus padres. Genaro, desesperado, le dijo: «Joaquín, no vayas al campo hoy, quédate en casa, no te acerques al monte». Joaquín, un joven de risa fácil, se burló de Genaro. ¿Ahora don Genaro se volvió profeta? ¿Por qué no iría yo al campo? Genaro no podía decirle la verdad. La historia del pozo que nombraba a los muertos. Solo le repitió: «Hazme caso, hijo, es peligroso». Joaquín se encogió de hombros y se fue. 3 días después, Joaquín no regresó del pastoreo. Lo encontraron al pie de un barranco seco, su cuerpo roto. Había caído, según la versión oficial, por accidente, resbalando de una piedra. Pero Genaro sabía la verdad. El pozo lo había llamado, y el destino había cobrado su cuota. El pozo, esa boca que susurraba, estaba ganando. Lo que don Genaro empezó a notar fue que los nombres no eran aleatorios. Eran nombres de gente que tenía asuntos inconclusos, o penas profundas, o un miedo latente a algo. El pozo no creaba la muerte, la predecía, y al predecirla, la legitimaba, la hacía inevitable. El horror no estaba en el pozo mismo, sino en el conocimiento que poseía. Sabía quién seguía. Esto se convirtió en una tortura diaria para Genaro, que ahora dormía con dificultad, esperando el veredicto nocturno. El caserío se volvió un lugar lleno de sombras y presagios. La gente moría con una regularidad inquietante, siempre de forma natural o por accidentes menores, pero siempre después de que Genaro, el único testigo, había escuchado su nombre en el pozo. Si te sientes incómodo, si el silencio de tu propio espacio te parece demasiado audible en este momento, no lo ignores. Esta es la atmósfera que rodeaba a Genaro. Una noche, Genaro estaba particularmente cansado. Había pasado el día tapando el pozo con lonas y piedras pesadas, esperando sofocar la voz, ahogar el sonido. Sabía que era inútil, pero la desesperación lo obligaba a intentarlo. Cayó en un sueño breve y pesado. A las 3:10 de la mañana, un sonido lo sacó de su letargo. El sonido era diferente. No era un susurro, era un llamado, claro, resonante, casi humano. «¿Don Genaro?» El miedo se coaguló en la garganta de Genaro. ¿El pozo lo estaba llamando a él? Había llegado su turno por ser testigo. Se sentó temblando, esperando su apellido, su condena, pero la voz se detuvo, como si estuviera tomando aliento en las profundidades. Y luego, lo que salió del pozo no fue su nombre, fue el nombre de su esposa, que dormía a su lado, con la respiración pesada y tranquila. Hortensia. Genaro se quedó petrificado, incapaz de moverse, congelado por la traición del abismo. No podía ser. Hortensia era fuerte, piadosa, no tenía por qué ser la siguiente. Hortensia, pronto. El susurro era ahora triunfal, reptiliano. El pozo se estaba burlando de él, lo había ignorado, se había burlado de su fe y ahora le quitaba lo que más amaba. Genaro sintió un dolor físico en el pecho, un odio tan puro que superaba el miedo. Miró a Hortensia. Parecía dormida, pero Genaro
se preguntó si esa voz terrible no estaría ya entrando en sus sueños. Genaro sabía que tenía 72 horas, tal vez menos, para actuar. No podía permitir que la tierra se llevara a su esposa por una lista de condenados pronunciada por un mero agujero. En ese momento, Genaro no pensó en Dios ni en el cura. Pensó en la desesperación y en el infierno. Se levantó de la cama, tomó el pico que usaba para la cosecha y salió al patio. La noche era fría, pero Genaro no la sentía. Lo único que sentía era la urgencia de destruir la boca que había pronunciado el nombre de su mujer. Se acercó al pozo, quitó las lonas y las piedras que había puesto por la tarde. El pozo lo miraba, un ojo vacío y profundo. Genaro levantó el pico, la herramienta pesada y fría en sus manos, decidido a que, si no podía taparlo con tierra, lo llenaría con piedra y concreto hasta que esa voz no pudiera volver a subir a la superficie. Pero antes de que pudiera asestar el primer golpe contra el borde de cemento, la voz regresó. Esta vez era diferente a todos los murmullos anteriores. Era grave, profundo, y parecía vibrar dentro del cráneo de Genaro. «No lo tapes, Genaro. Necesitamos el eco para que te escuchen». Genaro detuvo el pico a medio camino, la respiración acelerada. «¿Qué dijiste? ¿Quién te va a escuchar?» El pozo guardó silencio, y luego Genaro escuchó un sonido que no era humano ni sobrenatural. Era un sonido mecánico y antiguo, como el girar de un engranaje oxidado que llevaba décadas sin moverse. Y después del sonido llegó la revelación. La verdad que el pozo no había querido soltar. Somos muchos, y ella no es la última. Después de Hortensia, la voz se hizo más íntima, más cercana, como si la humedad hubiera ascendido y la cosa estuviera justo debajo del borde. «Venimos por ti». Genaro soltó el pico. El metal resonó hueco al caer contra la tierra. En ese momento, Genaro entendió. El pozo no era solo un registrador de nombres de muertos. Era una trampa para que los vivos, consumidos por el miedo y el conocimiento, se acercaran lo suficiente, se asomaran al abismo, se obsesionaran con la lista. Genaro se dio cuenta de que no solo había escuchado el nombre de su esposa, había escuchado el sonido de un mecanismo que lo había atrapado. Y lo más aterrador de todo, lo que lo hizo retroceder sin aliento, es que si el pozo sabía los nombres de los muertos y de los que iban a morir, entonces, ¿quién o qué era ese nosotros que venía por él? Si has llegado hasta aquí, espero que estés atento a la segunda parte de esta historia. Hay cosas que no se pueden dejar a medias. Si sientes que este terror te acompaña, compártelo. Hay gente que no debería ver estas cosas a solas, y si has escuchado algo en la noche que no tiene explicación, solo escribe la palabra «escuché» en los comentarios. Y ahora, por favor, ten cuidado con el silencio que viene después. El silencio es lo que queda cuando la voz se va, pero el pozo en el silencio sigue trabajando. Piensa en esto. Si te atreves a cerrar los ojos esta noche, ¿estás seguro de que lo único que escucha tu nombre en la oscuridad eres tú? Hemos llegado al punto donde el conocimiento ya es una carga que te quema. No es así. Si te has quedado hasta aquí, si has llegado a escuchar la primera parte de esta historia, es porque sabes que el verdadero miedo no está en lo que ves de repente en la oscuridad, sino en lo que sabes que no puedes dejar de escuchar, lo que se te mete en la cabeza y te susurra que la realidad es mucho más maleable y cruel de lo que te enseñaron. La historia de Aguascalientes en 1934, la historia de ese pozo que no daba agüita, sino nombres y desesperación, no termina con la huida de los obreros. Eso fue solo el principio de la verdadera plaga. Lo que te conté antes eran las consecuencias externas, la gente desapareciendo,
las tragedias familiares, el miedo que corría por el polvo seco de la ciudad como un veneno invisible. Pero la conclusión, el clímax que te prometí, ocurrió en la más absoluta soledad y bajo la mirada indiferente de un cielo que ya había visto demasiada miseria. La cuadrilla se fue. No los culpo. La paga no valía la salvación del alma. Yo, sin embargo, como ingeniero encargado, como el hombre que había firmado los permisos y supervisado la excavación desde la primera pala, sentía una responsabilidad torcida. Una responsabilidad que ya no era profesional, sino íntima. Era como si el pozo me hubiera elegido a mí para ser su guardián, su testigo forzoso. Y si tú alguna vez has sentido esa atracción hacia algo que sabes que te va a destruir, si has tenido esa curiosidad fría que te empuja al borde, entonces entiendes la agonía de las siguientes noches. El sitio quedó desierto. El único sonido, además del viento rasposo que movía los huizaches, era esa respiración contenida que salía del brocal de piedra. De día, la boca del pozo era solo una sombra más, pero a partir de las 11 de la noche, justo cuando la luna empezaba a colgar, blanca y seca sobre el desierto, la presión atmosférica cambiaba, o al menos eso me decía yo para no enloquecer, y la voz se volvía más clara, más persistente. Ya no eran susurros lejanos, eran sílabas, eran promesas. El pozo, te digo, era inteligente. O la cosa que vivía ahí abajo, que se alimentaba de la anticipación y la memoria, lo era. Dejó de usar nombres al azar. Empezó a usar nombres que me importaban a mí, nombres de personas que yo conocía y que hasta ese momento vivían tranquilas en sus casas sin saber que su destino se estaba negociando en un agujero olvidado en las afueras. Y aquí es donde el terror se vuelve opresivo y personal, cuando el miedo deja de ser una sensación compartida y se convierte en un pacto silencioso entre tú y la oscuridad. Si estás escuchando esto solo con audífonos, te pido que te quedes hasta el final, que escuches cada palabra, porque de alguna manera, al conocer la historia te vuelves parte de ella. Y quizás, solo quizás, el saber sea el único escudo que te queda. Es un pacto, ¿de acuerdo? Quédate y escucha cómo se rompieron mis barreras. Una noche, cerca de las 3, me senté a 10 metros del brocal. Llevaba conmigo mi linterna de aceite, mi cuaderno de bitácora y una botella de mezcal barato que ya no servía para calentar el cuerpo, sino para anestesiar el alma. Estaba esperando a ver qué nombre salía disparado de esa garganta de piedra. Y lo que escuché no fue un nombre, fue una frase. «Ven, ya es hora». La voz no era rasposa ni cavernícola, era de una claridad perturbadora. Era como si un actor muy talentoso estuviera susurrando justo en mi oído izquierdo, a pesar de estar a 10 metros de distancia. Y luego, el primer nombre que me golpeó como un puñal congelado. Sofía. Sofía era mi hija, de apenas 5 años. Dormía a salvo, pensaba yo, a varios kilómetros de distancia, en la cama que yo mismo le había construido. Mi corazón se detuvo. No era posible que supiera. No había manera. Nadie en el sitio la conocía. Mi trabajo era todo lo que yo compartía con esos hombres. La paranoia se instaló como un huésped permanente. ¿Me había seguido alguien? ¿Había alguien escondido entre las sombras jugando conmigo? Iluminé todo el perímetro con la linterna, buscando la trampa, el truco. No había nada, solo el viento, el pozo y yo. «Sofía te extraña, padre, ven por ella». La voz sonaba a desesperación y a ternura fingida. Me levanté de un brinco tirando la botella. El mezcal se esparció sobre la tierra seca. Corrí al borde del pozo y grité hacia la oscuridad. «¿Quién eres? Maldita seas, sal de ahí». El eco de mi propia voz bajó, se enredó en las profundidades y regresó de una manera extraña. No fue un eco limpio, fue una carcajada grave, una risa que no era humana,
pero que imitaba el regocijo de un depredador. «Soy lo que buscas, ingeniero. Soy lo que has desenterrado». El terror dejó de ser metafórico. Se volvió físico. Sentí que me ardían los ojos, que las sienes me latían. Retrocedí un paso, luego otro, hasta que la pared de mi caseta me detuvo. Y el pozo, sabiendo que me había paralizado, soltó su siguiente golpe. «¿Y a tu madre? ¿No la quieres volver a ver?». Y entonces susurró el nombre que yo no había escuchado, o no había permitido escuchar desde hacía 20 años, desde que mi madre murió en esa fiebre de 1914. Un nombre que solo ella usaba para mí, un apodo íntimo, cariñoso, que yo había enterrado con ella. Escúchame bien, tú que estás ahí, pensando que esto es solo una historia contada en la oscuridad. El pozo no estaba susurrando nombres de víctimas, estaba susurrando puntos de anclaje. Estaba usando la emoción más poderosa que conocemos, el arrepentimiento y la pérdida. Te seduce, no con promesas de riqueza, sino con la posibilidad de cerrar un ciclo, de hablar por última vez con el amor perdido, con la persona que te hace falta. La voz de mi madre salió del brocal, rota, tierna, llamándome con ese apodo, y en ese instante mi escepticismo, mi educación científica, mi razón, todo se fue por ese agujero. Me sentí un niño pequeño, indefenso, deseando lanzarme para responderle, para decirle que sí, que claro que quería volver a verla. La confrontación final, el clímax, no fue una pelea, fue una rendición. Me acerqué al borde de nuevo, pero esta vez llevaba conmigo la herramienta más pesada que encontré, un mazo de demolición que usábamos para romper la roca más dura. Mis manos temblaban, pero no por el frío. Miré hacia abajo. El agujero, de unos 15 metros de profundidad, lucía perfectamente cilíndrico. La excavación había sido impecable, pero en el fondo no había roca madre, ni agua, ni tierra mojada. Lo que había era una negrura absoluta que parecía absorber la poca luz que le arrojaba mi linterna. Era una negrura activa, densa, como tinta concentrada. Y fue entonces cuando vi el reflejo. No era mi rostro lo que se reflejaba en esa superficie oscura, no era agua, era un espejo que no estaba pulido, sino agitado, como si la superficie oscura estuviera hirviendo lentamente. Lo que me miraba desde el fondo no tenía una forma definida. Era una silueta borrosa que cambiaba constantemente, adoptando por un instante la forma de mi abuela, luego la de mi hija dormida, luego un rostro que no reconocí, pero que era innegablemente familiar. Eran todos ellos, eran todas las pérdidas, todas las penas, reunidas en un solo punto, esperando. Y el nombre, mi nombre íntimo, ese apodo, se elevó de nuevo, fuerte, claro, con una resonancia que me taladró el cráneo. «Ven, te estamos esperando». El pozo no era un portal para los espíritus, era una trampa para la identidad, era un punto en el espacio donde la memoria de los vivos era succionada y convertida en carnada, atrayendo a más almas para que la oscuridad pudiera replicar sus voces y sus penas. Era un vacío que se llenaba con la historia personal de quien lo miraba. Entendí con una claridad helada: si me tiraba, no solo moriría yo. Mi vida, mis recuerdos, mis amores, mi arrepentimiento, todo eso se convertiría en combustible para esa cosa. Mi voz sería una nueva herramienta para atraer a otros a ese abismo emocional. El miedo dio paso a una rabia silenciosa, a una necesidad primordial de borrar esa ofensa a la tierra. No iba a permitir que Sofía fuera la siguiente voz usada en su juego. Dejé la linterna, tomé el mazo con ambas manos. La rabia me dio una fuerza que no sabía que tenía. Y comencé a golpear el brocal, golpe tras golpe, no contra el pozo en sí, sino contra las piedras que lo rodeaban, contra el revestimiento que había puesto para proteger la boca. El ruido fue ensordecedor en el silencio del desierto.
gritos, lamentos y el resonar del metal contra la roca. Cuando la piedra cedió y el mazo se hundió en el agujero, sentí un suspiro, un alarido sordo que no venía del aire, sino de la propia tierra. La negrura de abajo se agitó violentamente, como un animal herido, y por un momento un olor espantoso, a azufre y a humedad antigua, salió disparado hacia mí. Seguí golpeando, con la locura del que sabe que está haciendo lo correcto, aunque sea un acto de desesperación. Derribé los soportes, hice que la tierra circundante se resquebrajara. El objetivo ya no era encontrar agua, el objetivo era el entierro. Pasé el resto de la noche y el día siguiente, solo, paleando tierra, arrojando roca, basura, cualquier cosa que pudiera llenar ese cilindro de la vergüenza. Cuando llegaron mis asistentes, gente de mi confianza a la que tuve que pagar una fortuna para que guardaran silencio absoluto, el pozo ya estaba casi lleno. Les ordené traer concreto, toneladas, cemento Portland, piedra, agua. Mezclamos la sustancia más densa que pudimos conseguir. No lo sellamos, lo enterramos. Le echamos encima la culpa, la tierra roja de Aguascalientes y toneladas de concreto, capa sobre capa, como quien le pone un bozal de plomo a un perro rabioso o quien sella un secreto familiar bajo 7 llaves de culpa. El silencio fue inmediato. No un silencio de paz, sino un silencio forzado. El silencio de una garganta que ha sido amordazada a la fuerza. La conclusión, mi amigo, es esta. La cosa ya no susurraba nombres por la noche, porque ya no tenía boca. Pero eso no significa que haya desaparecido. Tuvimos que inventar una historia, que el pozo había colapsado, que la veta de agua nunca apareció, que los cálculos fallaron. Las desapariciones de las semanas anteriores se quedaron sin resolver, atribuidas al bandolerismo, a la emigración. Nadie jamás relacionó a ese puñado de víctimas con la tierra donde yo estuve a punto de entregar mi vida y mis recuerdos. Y ahora, tú que has escuchado esta verdad, tienes que entender la carga que esto conlleva. Yo me fui de Aguascalientes, me llevé a mi familia y nunca volví a trabajar en nada que implicara excavar en la tierra. Pero el pozo no está en Aguascalientes en 1934. El pozo, o lo que sea que era, está en el recuerdo de quienes lo confrontaron, está en la anticipación. Si has llegado hasta este punto, es porque has confrontado algo similar en tu propia vida. Una pérdida, un arrepentimiento tan grande que jurarías que puedes sentir su presencia en la habitación cuando estás solo. Y es en ese momento, cuando la casa está en silencio, cuando el reloj se detiene un instante antes de marcar la hora, cuando la oscuridad es tan densa que te parece líquida, que tienes que tener cuidado, porque la cosa que vivía en el pozo de Aguascalientes no necesitaba un agujero físico para encontrar nuevas víctimas, solo necesitaba un corazón que latiera con dolor y una mente que se rindiera a la promesa de lo imposible. Te dije que era inteligente, ¿verdad? El pozo entendió que si no podía llamar a la gente con su propia voz, usaría las voces que ya había robado. Si te ha pasado algo similar, si has sentido esa voz que te llama cuando estás solo en la quietud de la noche, déjame un comentario. Escribe solo. Lo escuché. Así sabremos que no estamos solos en esto, y que el pozo, aunque sellado bajo toneladas de culpa y concreto, sigue buscando una nueva garganta para susurrar. Comparte esta historia con alguien que creas que necesita un recordatorio para revisar las esquinas de su casa antes de dormir. Yo sigo vivo, sí, pero estoy incompleto. Parte de mi memoria, parte de mi calma, parte de mi propia voz, se quedaron reflejadas en esa negrura hirviente hace tantos años. Y te juro, absolutamente, que a veces, cuando estoy solo en mi propia casa, en el instante exacto en que cierro los ojos para dormir, oigo ese leve roce de aire seco justo detrás de mi oreja,
suave, rasposo, como tierra moviéndose, llamando el nombre que le dije al pozo que olvidara. Pero el pozo nunca olvida, ¿verdad? El pozo solo espera su turno. Y tal vez, ingeniero, tal vez hoy ya no espere el tuyo. Tal vez esté esperando el mío. Mira detrás de ti, despacio, solo para asegurarte.